Llega a Puebla el original circo. Yo quisiera haber tenido la facilidad que tienen los jóvenes ahora de tomar un teléfono y ver ¿cómo se llama? Un tutorial y aprender, ¿no? Ahora ya hay un dicho que dice en el circo que dice que chango viejo no aprende suertes nuevas, ¿verdad? La vida es muy bonita. Si tú decides dejar de aprender, ya terminaste con tu vida. Siempre es importante seguir aprendiendo. Mientras aprendas algo nuevo, seguirás estando vivo. Ilusiones, artistas, ovaciones y aplausos, todo un espectáculo. Ese es el mundo del circo, y es aquí donde encontramos a Ernesto de la Cruz, un hombre que fuera del escenario ha tenido que enfrentarse a una vida llena de obstáculos que ha logrado vencer. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Yo soy Ernesto de la Cruz Sánchez. Mi padre se llamó Manuel de la Cruz Ramírez. Mi madre fue Lilia Alicia Farrar Sandoval. Se oye un poquito chistoso, ¿no? Porque yo me apellido Sánchez, pero lo que pasa es que mi mamá fue hija adoptiva y a mí me registraron con el apellido adoptivo de la mamá de mi mamá. Entonces por eso soy Ernesto de la Cruz Sánchez. Nosotros viajábamos y en ocasiones yo siempre recuerdo, lo reviví con mis hijos, que siempre cuando yo llegaba y veía a mi papá, lo primero que hacía era correr y abrazarlo, ¿no? Algo muy bonito que nunca se me ha olvidado y la cara de mi padre todavía la tengo grabada aquí. Mi papá era escenógrafo y mi mamá era actriz de teatro. Y mi papá y mi mamá trabajaban en un teatro itinerante, que era el Teatro Tallita. Y en ese teatro itinerante mi papá trabajaba y ahí conoció a mi mamá. El teatro viajaba de ciudad en ciudad y pues siempre vivíamos en hoteles. Una de las anécdotas que marcó mi vida fue el hecho de que mi mamá se levantaba muy temprano a las 8 de la mañana. En el hotel nos hacía un pequeño desayuno a mí y a mi hermana, que ya falleció mi hermana en paz descanse. Y nos íbamos al teatro a las 10 de la mañana, a las 9:30, 10 de la mañana, porque a esa hora empezaba el ensayo. En aquel entonces ponían una obra distinta todos los días en el teatro. Y entonces tenían que ensayar la obra que iban a poner ese día. Y a nosotros pues no podíamos andar corriendo como los demás niños. Mi mamá nos sentaba en la luneta y teníamos que estar sentaditos y calladitos porque no podíamos hacer ruido. Pues los niños siempre buscan con qué divertirse y nosotros nos divertíamos viendo cómo el director de escena les decía que tenían que hablar, cómo tenían que expresarse, cómo tenían que moverse. Y eso se convirtió en una experiencia de vida para nosotros. Después mi hermana y yo en el hotel jugábamos al teatro, a las obras, nos aprendimos a veces de memoria las obras. Llegamos a trabajar en algunas de ellas, de niños. Por ejemplo, yo de niño trabajé en una obra que se llamaba La cabaña del tío Tom, ¿verdad? Y también había una obra que se llamaba Marcelino Pan y Vino, me tocó hacer el personaje de Marcelino. Y terminaba la obra y en la obra, después de la obra, hacía lo que decían, se llamaba un fin de fiesta, ¿no? Entonces había sketches de cómicos, había bailables que dicen, había cantantes. Y esto era muy importante porque de alguna manera nos enseñó a darnos cuenta desde ese entonces el público cómo reaccionaba con las cosas que hacían los artistas. Sí, pues no, definitivamente mi carácter es una mezcla de mi mamá y pues de mi papá, porque mi papá era una persona muy trabajadora y mi mamá era una persona muy activa también. Entonces los dos, de alguna manera, mi mamá era una persona
Mi mamá era de Mazatlán, Sinaloa, nació en Mazatlán, Sinaloa. La gente de Sinaloa es fuerte, mi papá era de Jalisco. Entonces, pues, es la conjugación de dos caracteres, ¿no? A veces muy tranquilo y a veces, pues sí, un poquito enojón. Yo admiré mucho a mi papá hasta el último día porque era una persona muy inteligente y muy pasiva. Mi papá era todo un artista en lo que se refería a escenografía. Yo lo veía pintar y me llamaba mucho la atención, aunque nunca tuve esa habilidad ni me gustó, ¿verdad? Y a mi mamá la veía actuar de una manera que me gustaba mucho. Entonces, para mí era algo muy importante vivir tanto la experiencia de mi papá como la experiencia de mi mamá. Sí, cuando tenía 9 años, mi papá se salió del Teatro Carpa y fuimos a la ciudad de Monterrey. Igual llegamos a un hotel y mi papá fue a pedir trabajo en los teatros locales de la ciudad. Pasaron algunos días y pues mi papá yo creo que no encontraba trabajo y pues la economía empezó y yo me daba cuenta que pues la calidad de la comida era cada vez era menor, ¿no? Y me salí un día y en la esquina hacia una cuadra había un señor que lustraba zapatos. Y yo me paré y me quedé viéndolo y el señor yo creo que le llamé la atención y me dijo, dice, ¿qué estás haciendo? Y le dije, ¿le ayudo? Y me dijo, ¿por qué? Le digo, porque necesito ayudar a mi familia. Y le caí muy bien al señor. Y me dijo, ven, y tráeme eso y ve aquello. Y todo, y le hacía mandados o le ayudaba a limpiar zapatos, hacía muchas cosas. Cuando terminó el día me dijo, ¿qué quieres? ¿Dinero o una bolsa de pan? Le dije, no, una bolsa de pan. Y fue, se levantó y fue, no sé, creo que una panadería que estaba cerca y me trajo una bolsa de bolillo. Y me dijo, toma. Dice, mañana, si vienes, mañana te doy dinero. Y salí corriendo con mi bolsa de pan. Yo recuerdo que llegué al hotel y cuando mi mamá me vio se puso a llorar. Y son cosas que pues a uno nunca se le van a olvidar. Son cosas que son vivencias tristes, pero que al fin y al cabo forman a la persona que uno es en la actualidad. Mi papá era casi el administrador del teatro donde estábamos y el dueño se había ido unos días y había dejado con deudas el teatro. Sabes que te quiero mucho. Y mi papá andaba muy apurado, tratando de pagarle a los artistas, tratando de pues, hacer todas las obligaciones que un espectáculo tiene, pagar impuestos y todo eso. Y un día llegó muy molesto al hotel y platicando con mi mamá le dijo, ya estoy fastidiado. Y era muy raro oír a mi papá que se quejara del trabajo. Y mi mamá le dijo, mira, aquí está el circo fulano de tal, estábamos en la ciudad de Chihuahua. ¿Por qué no vas y pides trabajo? Y mi papá fue y pidió trabajo y le dieron trabajo inmediatamente, luego. Y ahí nos cambiamos. Dejamos el teatro por el circo. Y empezamos a trabajar. Mi mamá trabajaba en la traspuerta, que es cuidando en la localidad de Luneta las personas que se pasan para que paguen o en aquel entonces había unos acomodadores que cobraban, entonces le cobraban a las personas. Mi papá era el representante del circo y mi hermana trabajaba en la pista, ella era bastonera, lo que se llamaba en el circo bastonera. Y yo pues estaba joven todavía y entonces me ponía a vender refrescos, me ponía a hacer muchas cosas. Y pues así empezamos, llegamos al circo y tuvimos que adaptarnos. Nos gustó mucho el circo, a mí en lo personal hasta la fecha sigo trabajando en un circo, porque me llamó la atención que el circo es un lugar donde la gente no necesita más que trabajar y su trabajo habla por sí mismo, ¿verdad? Aquí sí puedes evolucionar, puedes hacer muchas cosas, ¿verdad? Y afortunadamente la gente tiene esa facilidad de convivir con todo tipo de personas, y eso es lo bonito, hay mucha cultura en lo que se refiere a eso. Llega a Puebla el original circo Ataide, hermanos. Nos vamos otra vez nuevamente a Guadalajara y en Guadalajara vivíamos con mi abuela y teníamos algo muy importante que era el hecho de cuidarla porque estaba sola y pues nuestra vida se empieza a cambiar de rumbo y pues llegó el momento en que mi mamá tampoco ya no me aguantó en Guadalajara y me mandó de regreso al circo con mi papá. Llega a Puebla el original circo Ataide, hermanos. Hermanos, hermanos. Llega a Puebla el original circo Ataide, hermanos. Hermanos, hermanos. Llega a Puebla el original circo Ataide, hermanos. Hermanos, hermanos. Llega a Puebla el original circo Ataide, hermanos. Hermanos, hermanos. Llega a Puebla el original circo Ataide, hermanos. Hermanos, hermanos. Llega a Puebla el original circo Ataide, hermanos. Hermanos, hermanos. Llega a Puebla el original circo Ataide, hermanos. Hermanos, hermanos. Llega a Puebla el original circo Ataide, hermanos. Hermanos, hermanos. Llega a Puebla el original circo Ataide, hermanos. Hermanos, hermanos. Llega a Puebla el original circo Ataide, hermanos. Hermanos, hermanos. Llega a Puebla el original circo Ataide, hermanos. Hermanos, hermanos. Llega a Puebla el original circo Ataide, hermanos. Hermanos, hermanos. Llega a Pueb
y yo regreso al circo otra vez. Mi papá era el administrador ya de un circo y pues yo tenía que trabajar. Mi papá desde que llegué me dijo, bueno, aquí si no vas a estar en tu casa tienes que venir a trabajar. Y regresamos al circo a trabajar nuevamente. En aquel entonces yo practicaba acrobacia y yo al mismo tiempo estaba en el equipo de sonido, ¿no? Quise un día probando un micrófono, pasó el dueño y me dijo, oye, pues no te oyes mal, ¿por qué no aprendes? Y empecé a practicar un poquito de una persona ahí que era la que... Y empecé y me empezó a gustar mucho. Después esta persona se fue del circo y yo me quedé manejando el equipo de sonido, pero a mí me llamaba mucho la atención el hecho de adaptar música. Y me gustaba mucho porque yo había visto películas de circo. Y yo decía que el circo mexicano tenía que ser como en las películas, así bonito, esplendoroso, espectacular, glamuroso. Y mi idea, musicalmente hablando, que era querer hacer que un artista se luciera más teniendo una buena música, teniendo un buen performance, ¿verdad? Y esto era lo más importante y hubo que aprender y todavía seguimos aprendiendo afortunadamente porque el aprendizaje nunca debe terminarse y en mi caso tampoco. En la empresa donde estábamos trabajando mi papá y yo, decidió ir a Centroamérica en gira. Nosotros nunca habíamos salido del país y salimos, hicimos la primera ciudad en la que trabajamos fue en San Salvador. Recuerdo que cuando llegamos había estado de sitio, esta es una anécdota que nos pareció que había un movimiento muy raro en la ciudad, que nos quedamos en un hotel con mi papá y yo, y recuerdo que yo me fui al cine y cuando salí del cine la ciudad estaba desierta y una patrulla se paró y me tuvo que llevar al hotel porque me dijo, si no te llevamos te van a matar ahorita aquí en la calle. Y después de ahí fuimos a Costa Rica, fuimos a Panamá y después regresamos, ¿ya? Era muy distinto, pero fue algo muy emocionante porque el hecho de salir de tu país y conocer nuevas culturas, nuevas comidas, nuevas personas, nuevos modos de hablar, ¿ya? Sí, a los 24 años conozco a mi esposa. Recuerdo que estaba afuera del circo en la ciudad de Villahermosa, estaba en la banqueta, estaba el circo instalado, y yo estaba parado en la banqueta, no me acuerdo qué estaba haciendo, viendo algo afuera, y pasó mi suegra y mi esposa, y me acuerdo que en ese momento, no sé por qué, es un pensamiento que llegó a mi cabeza, dije, me quiero casar con una mujer como esa. Me metí a trabajar porque ya iba a empezar a hacer la función, yo manejaba el show igual desde el sonido, y un amigo me dijo, oye, ¿ya viste a fulana de tal que vino con su mamá? Y le digo, ¿quién es? Dice, está en el autobús de fulano de tal, de los que era, porque había una familia que se apellidaban González, que me hacían el favor de recibirme como abonado, me daban de comer. Y le digo, ¿a poco sí? Y terminando la función me fui al autobús a ver a la muchacha que me habían dicho. Desde que la vi me enamoré. Platicamos muy poquito, nos hicimos amigos, se puede decir. Y como a los 15 días, antes de los 15 días, llegamos y el dueño me dijo, cuando empezamos a hablar, me dijo el dueño, va a haber un acto nuevo de malabares, viene fulano de tal. Y en ese acto venía mi esposa. Ahí yo a los 15 días ya era mi novia y a los 3 meses ya era mi esposa. Y anduvimos todo, llegamos a Colombia, en ese ir, nos embarcamos en Panamá, viajamos a Colombia y mi esposa pues resulta embarazada. Y ahí fue cuando yo dije, no, yo no quiero que mi hijo o mi hija nazca por acá. Mi hijo o mi hija tiene que ser mexicano. Y abandonamos el circo y nos regresamos a Guadalajara. Sí, llegamos a Guadalajara y pues el primer mes no había problema porque pues vivíamos en la casa de mis papás y pues traíamos algunos ahorros, ¿verdad? Traíamos algunos ahorros y empecé a buscar trabajo. Yo a la segunda semana que había llegado empecé a buscar trabajo y desgraciadamente en nuestro país no le dan trabajo a la gente si no tiene experiencia, si no tiene papeles, si no tiene con qué comprobar, ¿verdad? Entiendo de alguna manera eso, pero eso es muy duro para las personas que a lo mejor no pertenecemos al medio normal, se puede decir, de las personas. Y me tocó hacer una audición en la Comercial Mexicana para la campaña de Julio Regalado
y me tocó ir 4 o 5 veces, porque cuando llegué vi un desplegado en el periódico que decía: solicita aprendiz de locutor para la campaña de Julio Regalado. Inmediatamente fui y llegué y pregunté, en aquel entonces el señor que era el jefe de recursos humanos me preguntó: oiga, pero le digo, mire, le voy a hablar la verdad. Yo no tengo papeles porque había perdido mis papeles en un viaje, me habían robado una maleta. No tengo papeles, yo trabajaba en un circo, he hecho esto, me regresé. Le conté rápidamente la historia de mi vida, le dije que mi esposa estaba embarazada, pero que necesitaba el trabajo, pero que me hicieran una prueba, tanto de estudios como una prueba de locución. Aceptó y me citó al día siguiente, me pusieron una hoja de ofertas y me dijeron: ¿sabe qué? No está el gerente. ¿Por qué no viene mañana a hacer la prueba? Hice la prueba y fin del cuento me quedé a trabajar en Comercial Mexicana. Cuando yo primero estaba anunciando solamente en la gerencia y después le dije: oiga, quiero hacer algo más, y me pasaron al departamento de devoluciones, ¿ya? Porque pues yo lo que quería era ganar más, porque yo ganaba el sueldo mínimo en aquel entonces, que era muy poquito. Y me pasaron a devoluciones, yo hacía devoluciones y ahí anunciaba y hacía muchas cosas. Y luego pedí que me pusieran a hacer más cosas porque se me hacía que no hacía nada, ¿ya? Y pues batallé bastante, pero gracias a Dios trabajé buen tiempo. De ahí tuve la bendición de que me metieron al seguro, y mi esposa, cuando se alivió en el seguro. Entonces, pues afortunadamente, gracias a Dios, me sirvió de mucho, ¿verdad? Estaba yo en la casa un día viendo el fútbol, y estaba el circo de Capulina trabajando en Guadalajara. Y un amigo llega, en aquel entonces no existían los teléfonos celulares, me habló por teléfono, y en la casa de ustedes, en la casa de mis papás, contesté y le digo: ¿qué pasó? Ya me dijo: soy fulano de tal. No sé. Dice: ¿estás en tu casa? Le digo: sí. ¿Dónde es? Ya fui y le di la dirección, llegó a la casa y empezamos a platicar, me dio gusto verlo. Y me dijo: fíjate que está necesitando una persona para el sonido en el circo. Dice: de hecho tienen algunas fallitas, ¿puedes ir a que nos eches la mano? Sí. Me acuerdo que dejé de ver el fútbol y fui al circo. De alguna manera les ayudé con algunos detalles, no recuerdo qué fue, pero ayudé en algo. Y terminando eso, yo estaba esperando que la persona que fue por mí me llevara a mi casa de regreso. Y me dijo: oye, el dueño quiere hablar contigo. Y ya fui, hablé con el dueño, me ofreció trabajo, acepté en ese mismo momento. Y llegué a la casa con mi esposa y le dije: ¿sabes qué? Regresamos al circo. Estuve trabajando 8 años con una empresa de los Fuentes Gasca, que fue con donde fuimos a Sudamérica, donde regresamos con mi esposa y yo. Trabajé 20 años con el señor Gustavo Fuentes Gasca, en paz descanse. Cuando entré al circo, él había regresado de una gira por Sudamérica de muchos años y venía regresando a México y traía un espectáculo de los Delfines de Miami, de Flipper y Sisi, y yo entré a trabajar ahí. Y hicimos la primera temporada, que fue del circo en Buenavista, de los hermanos Fuentes Gasca, pero ya no con los delfines, sino con los siameses Ronnie y Donnie, que eran los únicos siameses vivos en aquel entonces. Por cierto, hace un año o 2 creo que fallecieron. Y empezamos a trabajar, hubo artistas que venían de Estados Unidos, una temporada muy importante. Y así empezamos a trabajar durante 20 años con los hermanos Fuentes Gasca, con el señor Gustavo Fuentes Gasca, en paz descanse, con muchas experiencias con el circo chino de Pekín, con uno de los espectáculos del circo ruso, donde venían los hombres más fuertes de Rusia. Había actos muy internacionales, que fue en el 50 aniversario, que conjuntaron un espectáculo con artistas de Rusia, de Hungría, de muchas partes del mundo, ¿verdad? Y me acuerdo, en ese entonces estaban los trapecistas más famosos, que eran en aquel entonces, que hasta la fecha siguen siendo, yo creo, un ícono de los trapecios en México, que son la familia Gaona, ¿verdad? Tito Gaona, que todavía viven, afortunadamente. Sí, claro, cuando uno tiene deseos de superarse y de ver que las cosas salgan bien, pues uno empieza a trabajar y hay muchas presiones. Y en aquel entonces yo no solamente cuidaba la parte artística, sino también cuidaba la parte técnica, con lo que es iluminación, audio, musicalización, y todavía trabajaba en lo que era la publicidad, porque me tocaba revisar la publicidad. Era tanta la presión que mi sistema nervioso llegó a colapsar, ¿ya? Y me sumergí en depresiones terribles, ¿ya?
Y yo recuerdo que un día mi patrón me habló, estábamos precisamente aquí en Puebla, y me habló y me dijo, había comprado 2 camionetas nuevas. Y me dijo, toma las llaves de una camioneta nueva, dice, y toma un dinero, me acuerdo en aquel entonces fueron $2,000. Me dijo, vete y a descansar por lo menos 20 días, porque si sigues así te vas a morir. Me vio súper mal, yo creo, y me mandó a descansar. Y me acuerdo que cruzamos la Ciudad de México, tomamos el teléfono y le hablé a mi mamá. Y mi mamá me dijo, acaba de hablar tu suegra, están en un pueblito en tal parte de Guanajuato. Y nos fuimos a buscarlos. Y todas mis vacaciones me la pasé con ellos ahí. Puedo decir que una de mis hijas trabaja para Estée Lauder, la marca. Trabaja precisamente aquí en Liverpool. Es maquillista profesional. ¿Ya? Otra de mis hijas trabaja como profesora de patinaje artístico sobre hielo, aquí mismo en Puebla. Y mi hijo menor es el iluminador del espectáculo, tiene 22 años. Y esto es muy importante, ¿no? Ver que nuestros hijos se forman de manera profesional, hagan lo que hagan. Lo importante es ser profesional. Mi papá tenía un dicho que decía, tú puedes ser barrendero, pero puedes ser un profesional de barrer. Sí, mi mayor logro, creo, en la vida es haber trabajado 20 años con los hermanos Fuentes Gasca, tener un testimonio de vida, de una carrera, se puede decir, de un oficio profesional, llegar a esta edad y todavía tener que contribuir, seguir aprendiendo, que es muy importante, y pues haber conocido a mi esposa, ¿verdad? Haber conocido a mi esposa con la que comparto actualmente mi vida, y pues esto es algo fantástico. Casualmente estoy a punto de cumplir 42 años de casado, y pues lo más importante pues es dejar de alguna manera una huella en la vida donde tú estés. Así es. Todos los días cuando nosotros empezamos a armar el equipo de audio y empezamos a poner las luces, hay un tiempo que es previo al espectáculo, donde probamos todo el equipo para que cuando el público llega y se siente que pagó un boleto y que el público vea un espectáculo bien producido, bien musicalizado, bien iluminado, con buenos artistas y que aplaude, esa es una satisfacción muy, muy padre, es una satisfacción muy personal. Eso no lo paga ni mi sueldo, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos parte de una maquinaria que se mueve en base a que el público salga contento de haber pagado lo que pagó por venir a un espectáculo. De verdad, aquí hay un esfuerzo muy importante de parte de todo un equipo. Somos más de 80 personas trabajando en este espectáculo. Que la gente sepa que en un circo hay aspectos muy humanos de la gente, no solamente la diversión. Todos tenemos familia, todos tenemos problemas, pero aquí andamos y lo más importante es que tenemos una misión común todos. El prestar nuestros servicios para que usted que viene a divertirse salga contento.